Colombia, potencia de la vida. Cristianos, indígenas, políticos y obreros, ricos y pobres, capitalinos y provincianos, intelectuales, campesinos, exguerrilleros, Colombia entera en el recinto de las más ponderadas deliberaciones y los 30 millones de hermanos que a partir de hoy comulgan con los propósitos inigualables de la Constitución de 1991, dispuestos estén a participar en la formidable empresa de convertir a Colombia en la patria convivente y justa que todos tenemos derecho a gozar. Que así sea por la grandeza de Colombia. En el 91 el país estaba regido por una arquitectura institucional que sin duda estaba diseñada para perseguir las sexualidades y las identidades de género no hegemónicas. Bueno, yo creo que la Constitución del 91 hace como un quiebre. Si bien no hay como tal en la Constitución una alusión directa a las disidencias sexuales y de género, es como la puerta que se abre para empezar todo ese proceso de conquistas. Todo lo que se ha logrado a través de la Corte Constitucional, donde a partir de 1993-94 se da la primera sentencia de la Corte. En la actualidad van alrededor de 73-74 sentencias, pero el Congreso de la República no ha legislado para población LGBTI. Pero en una sociedad tan homofóbica como la de esos tiempos, era muy difícil decir, yo soy gay aquí, yo soy un hombre homosexual, y entonces qué tan bueno, y entonces el trabajo, y entonces la universidad, y entonces el entretenimiento. No era lo mismo, era muy difícil en esa época. Apenas acababa de pasar la Constitución del 91 y estábamos empezando a saber cómo era que se comía eso, porque no sabíamos. Yo empiezo mi trabajo como activista siempre en una experiencia que tuvimos en la ciudad de Medellín, que la empezamos en los meses de octubre, noviembre de 1997. Esa experiencia la trajo a la ciudad un sacerdote católico, monje benedictino, el padre Carlos Ignacio Suárez. Él ya tenía una historia de activismo. Él había sido amigo del precursor de los movimientos por las liberaciones sexuales, que era León Zuleta. El padre Carlos Ignacio tenía un proceso en la ciudad de Bogotá que se llamaba El Discípulo Amado. Él viene a radicarse nuevamente a su ciudad y empieza el proceso acá, específicamente en los salones, en el Salón Social de la Iglesia Santa Teresita de Laureles. Y una de las cosas que creamos, porque fue un trabajo colectivo, era por centros, los llamamos centros de interés, ¿no? Entonces había el centro de interés de quienes les gustaba la literatura, había el centro de interés de los que les gustaba la cocina, estaba el centro de interés de los que les gustaba el cine, estaba el centro de interés de espiritualidad. Yo me acuerdo que hacían reuniones en un bar que se llamaba Ébano y Marfil. Se iba uno a hablar de la gente, nos daban capacitación de enfermedades de transmisión sexual, prevención, cómo asumir pues, la homosexualidad, que eso no era un delito, que no era un pecado, que no era nada raro. Y acuérdense que estábamos hablando del siglo pasado, que era una cosa vista con otros ojos, de otra forma. Me acuerdo perfectamente que un amigo nuestro, Hernando Muñoz, que ya tenía otro proceso en la ciudad, pero un proceso desde su casa, no clandestino, pero sí un espacio como algo cerrado,
¿no? Totalmente contrario a lo nuestro. A mí no me gusta victimizarme. Yo soy una loca empoderada en que el vaso siempre debe ser medio lleno. Yo nunca tuve problemas por ser marica en mi casa, ni en mi barrio, ni en mi comunidad, en ninguna parte. Pero cuando llego al grupo que me invita Hernando, que yo no lo conocía, lo conocí por Alonso Salazar, que habíamos sido candidatos al consejo. Y es para mí una experiencia muy dura porque era un grupo muy elitista, muy elitista, pero fue muy bonito llegar al apartamento de Hernando y encontrar ese apartamento lleno, sobre todo de hombres. Habían unas cuantas mujeres, pero sobre todo de hombres, pensándose una cosa que yo pensaba que no se estaba pensando mucho en la ciudad, y era también de closet la mayoría, pero era cómo superar ese closet que hoy parece imposible leerlo en tan poquito tiempo. Y yo empiezo a hacer como reuniones diciendo, venga, reunámonos y hablemos de otra cosa. La rumba chévere, todo lo demás que está alrededor, rico, y yo estaba empezando a conocer, pero también hay otras cosas, hay temas políticos, hay temas de relaciones, cómo son las relaciones entre las parejas gay, y yo tengo una formación social, y estaba haciendo una especialización en familia, y estaba, entonces como, venga, hablemos de otras cosas, además de la rumba y demás, y empezó como una bola de nieve, y ese grupo, yo digo que era la casa de encuentro, que nos encontrábamos, el grupo de encuentro, donde Álvaro estuvo, donde estuvo Medardo, donde no sé quiénes más han estado, pero era un montón de gente que fue llegando, y nos reuníamos en la sala, y era conversar. Yo era el jefe de prensa, no estaba estudiando, apenas estaba empezando a estudiar comunicación, pero era el jefe de prensa de un candidato a la alcaldía, al consejo, creo, al consejo o a la alcaldía, ya ni recuerdo. Y entonces tenía como todas las bases de datos y me atreví por FAS a mandar el comunicado diciendo que era el primer, que me lanzaba como candidato que iba al Consejo de Medellín. Todavía no tenía ni partido, ni plataforma, ni idea de lo que iba a hacer. Solamente quería hacer bulla. Esa era mi intención, poner en la agenda pública el tema de la diversidad. Pero pasó una cosa muy bonita, y es que empezó a aparecer un montón de gente a rodearme. Sí, Luis Alfredo Ramos fue la persona que nos dio ese aval, que no creería uno, que un partido conservador, pues que nos lo hubiese dado para la época el Partido Liberal o cualquiera de los que para la época participaban de la izquierda colombiana ahí, pues diría uno, pues está dentro de los cánones, es dentro de lo esperado. Pero no, fue el Partido Conservador. Y aparece un día que alguien me dice, venga, te presentamos a Humberto. Humberto tenía labios, toda la plata y toda la masa de las locas en esta ciudad. Humberto propone, pues, ponerme en la lista. Yo no tenía ninguna lista, era yo. Y yo no tuve ningún problema en decirle, bueno, si usted va a poner la plata, era muy rico porque él me llevaba a todos los sitios en su carrazo, después me volvía a dejar en el centro y yo cogía mi bus, y yo cogía el bus y él me volvía a subir en su carrazo. A nosotros, para ser la primera vez, digamos que no nos fue mal. Cuando eso era por renglones, Manuel estaba en el primer renglón y yo era el segundo renglón. Hubiese sido muy interesante, ¿sabes? Hubiese sido bastante interesante. Pero nos hicimos contar, no quedamos bien contados, evidentemente, no sé, creo, si la memoria no me falla, fueron como 1.300 votos, algo así. A raíz de esa campaña se nos ocurre hacer la primera marcha que se hizo en 1997 y la patrocinábamos 3 lugares, que era Toque de Queda, Ébano y Marfil y Labios, pues porque eso conlleva unos gastos económicos. La marcha pasaba por enfrente de mi casa, a mí me tocó desde la primera, y conocí a la gente que la organizaba. Incluso el primero que organizó la marcha fue Dairon Castaño. Dairon Castaño tenía su revistica y entonces Dairon empezó a hacer alianza conmigo. Él decía que iba a todos los sitios y los convencía de que nos apoyaran. Salieron como 3 carrozas que siempre fueron históricas. Yo no sé si todavía salen. Esa marcha, el recorrido fue de Obelisco, toda calle Colombia, para terminar en el Parque San Antonio.
en esa concha acústica del Parque San Antonio. La mayoría de la gente afuera, mirándonos desde las aceras. Eran muchos gays mirándonos desde las aceras. Y unos cuantos que se atrevieron, sobre todo chicas trans, yo creo que encontraron en su escenario el alboroto. Yo me paraba en una esquina en la moto con el casco para que no me vieran y siempre me preguntaba qué hay que hacer para estar ahí, para marchar allá. Eran 2, 3 carrozas, como 50 personas y esa fue la marcha. La gente lo miraba a uno como cosa rara, bicho raro, ¿estos qué? Se desarrolló dentro de muchas... había mucho, uno notaba el temor. Entonces, en la medida en que la gente se fue sintiendo como arropada y acompañada, fueron saliendo detrás de los palos, bajaban de las casas, en fin. Y así se da esa primera marcha. Fue muy bonito, generó muchas posibilidades en los medios y poco a poco se fue posicionando. Yo creo que por ahí en 3 o 4 años ya la marcha era una marcha a la que la gente le comía cuento. Creo que en Medellín desde temprano, desde el principio, la marcha fue una fiesta y fue una reivindicación como de la vida y una reivindicación del cuerpo y de la soberanía del cuerpo y como una reivindicación también de una sociedad que espera en un sujeto disidente a una persona amargada o fracasada o en la oscuridad. La marcha era como en sí mismo estar en la luz, estar sonriente, estar como en un lugar de diversión y hacer política justamente como desde la fiesta. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.